¿Por qué me piden que cante? Bienvenidos amigos a su programa Haciendo Patria, que hoy vuelve a empezar, vuelve a comenzar en este año 2011. Tal vez un poco tardío, tal vez un poco atrasadito en el tiempo, pero es simplemente por necesidad de ajustar algunas cosas que en el canal pues nos han obligado a trabajar un poquitico más y a esperar los tiempos necesarios para poder ofrecer a ustedes algo de muchísima más calidad. Ya lo verán con el tiempo, ya deben haber comenzado a ver los cambios en pantalla y seguramente van a seguir observando cosas bien agradables que espero que les gusten. Haciendo Patria hoy empieza con dos invitados de lujo, así como tratamos de hacerlo siempre. Y el año pasado también los tuvimos. Estoy seguro que se acordarán mucho, pero muchos de ustedes, de mi amigo Walkelis y el pastor Iván Viloria, quienes hoy nos van a acompañar para desarrollar estos hermosos temas que tanta falta nos hacen a todos los seres humanos hoy en día. Bienvenidos a ambos amigos. Muy bien, me contento de estar aquí compartiendo con el pastor Iván y contigo en este programa Haciendo Patria, que va calando en el corazón de todos los trujillanos y los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchas gracias. Bueno, gracias Luigi por la invitación y bueno, aquí estamos para aportar un granito de arena en la construcción de nuestra sociedad. Siempre que podamos aportar algo, aquí estamos. Lo vamos a seguir haciendo, que bien importante es. Vamos a comenzar con una pregunta bien fuerte, bien dramática, y es aquello que nos ha tenido a los seres humanos tan divididos por algunas razones, pero es una pregunta que necesitamos responder para que la gente comience realmente a sentir a Dios dentro de sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué es Dios? Vamos a tratar de definir, con las limitaciones del tiempo, ¿qué es Dios? Walkelis. Bueno, según Santo Tomás de Aquino, Dios es bueno, bello y santo. Deus es bonum, bellum, ex sanctum, decía Santo Tomás en el siglo XIII. Y decía esto porque son los tres grandes atributos de Dios. La bondad, la belleza y la santidad es lo que todo hombre y mujer de buena voluntad está buscando dentro de sí y sabe que no lo tiene completamente. Y por eso trasciende en algo superior que es Dios. Ese es el Dios de nuestra vida, ese es el Dios de la salvación. Ahora, ¿Dios es una persona? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Lo asumimos como una imagen? ¿Lo asumimos como un espíritu? ¿Lo asumimos como un ser igual a nosotros? Dios es superior a nosotros, más aún es nuestro creador, es nuestro salvador y es nuestro santificador. Dios existe y Él se puede conocer a través de las realidades creadas y sobre todo a través del hombre hecho a su imagen y semejanza. En la medida que conozcamos más al ser humano, que conozcamos más a la persona humana, podemos un poco irnos traspolando hasta el conocimiento pleno y perfecto de nuestro Padre Dios. Cosa que es perfectamente posible. Claro que sí, a través de la razón y a través de la fe. Perfecto. Las dos cosas pueden ayudarnos. Perfecto. Iván, ¿nos puedes dar tu concepción? Así es. Dios es una persona, definitivamente. Es una persona divina, es una persona que se relaciona. Si Dios es una persona que quiere estar con la gente. Como lo comentábamos allí tras las cámaras, sí. Dios es una persona que lamentablemente lo hemos sacado del escenario diario, cotidiano, público. Pero sin embargo, Él desea estar con nosotros, en nosotros y por nosotros continuamente. Fíjate, si a Dios lo sacamos, comúnmente la gente dice que Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, pero yo diría que más que Dios haya sacado a Adán y Eva tomaron la decisión de sacar a Dios de su vida, de su escenario. Fue una decisión que ellos tomaron y es lo que comúnmente pasa. Dios es una persona que se manifiesta, es divina. Como decía el padre Walkelis, es superior a nosotros, es soberano, eterno, infinito. Es una persona con la cual podemos relacionarnos, con la cual podemos comunicarnos. Y de hecho, cuando Jesús vino, dijo: a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo lo dio a conocer, el Hijo lo da a conocer. Es decir, Dios es manifestado a través de los hijos, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo hacemos, Iván, para comprobar en nuestra vida diaria la existencia verdadera de Dios? ¿En qué la gente puede afianzarse para, mediante la razón, poder llegar a la conclusión de que Dios efectivamente existe? Bueno, mira, la palabra de Dios dice que Dios es manifestado y es revelado a través de la creación misma. Fíjate, no hay una evidencia científica real, genuina, que demuestre lo contrario de que Dios no existe. Toda la evidencia demuestra que Dios existe. La vida depende de la vida. Dios es el dador de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es vida. La demostración más clara
de la existencia de Dios es la fe que la gente sigue manteniendo a través de los tiempos. Y el hecho de que las civilizaciones más antiguas han tenido una necesidad básica e infinita de un Dios supremo. Algunos lo manifiestan de una u otra manera, pero definitivamente Dios existe, Dios está allí, Dios está atento de las necesidades de todos nosotros. Dios es bueno, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y la misericordia de Dios expresada continuamente hacia la humanidad evidencia su existencia. El salmista David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú miras el infinito, es decir, el universo, la infinidad del universo que demuestra la grandeza de su creador. De hecho, una obra de arte demuestra la grandeza de su artista, es decir, quien la diseñó, quien la creó, ¿entiendes? Entonces, el universo entero revela la grandeza de su creador, simple y llanamente. Pues que estamos de acuerdo con esa concepción. Claro, sí, estamos de acuerdo, pero llega Santo Tomás a decir algo más elemental. Dice que incluso a través de las mismas causas y de los efectos que tenemos en el mundo, a través del movimiento que existe, que hay seres que se mueven y un ser que no es movido, que es Dios, también a través de que seres que carecen, seres que mueren, tiene que haber algo que sea eterno. De todo lo que es inmanente, tiene que haber algo que es trascendente. Es decir, las realidades ontológicas, las realidades escatológicas nos llevan a descubrir que este mundo es perecedero, que tiene que haber algo que sostenga este mundo, y ese algo que va a sostener este mundo es Dios. Es Dios el que en su mano tiene toda la creación. Por eso que Dios es creador, Dios es salvador, Dios es redentor y Dios es creador con el hombre, por eso que lo utiliza al hombre y le da el elemento de co-crear con él. Dios hace partícipe al hombre de su plan. En toda la filosofía tomista, nosotros nos encontramos a un Dios que va caminando con el hombre, lo que se llama el teocentrismo, el antropocentrismo, el hombre que busca a Dios y Dios que busca al hombre. Esa relación, como decía Iván, que en el paraíso, ahí, ¿quién es el que deja a quién? ¿Dios se aleja del hombre o es el hombre que se aleja de Dios? En esto estamos muy de acuerdo, es el hombre que rechaza a Dios. No cree en la misericordia de Dios, no cree en la bondad de Dios y se siente acusado por su propio pecado, por su propia desobediencia, se siente culpable de sus propias debilidades, mientras que Dios lo quiere levantar. Vamos a descubrir, en la medida que el programa se vaya desarrollando, pues el Señor me está inspirando, que va a ser muy profundo este programa, vamos a ver cómo Dios va a conducir los hilos de la historia. Eso es interesante, ya lo vamos a tocar. ¿Cómo aplicamos este concepto entonces a nuestra vida diaria? A ver, las personas normalmente viven su vida como las han enseñado a vivirla, con una especie de costumbre, ¿no? Un evento tras otro y voy imitando a los demás, a los más grandes. Cuando nazco chiquitito, empiezo a imitar a los demás, aprendo a caminar, aprendo a comer, etcétera, etcétera. Y también aprendo a razonar de cierta manera y a reaccionar de cierta manera, ¿no? Eso implica que si los que me están enseñando no me enseñan estas cosas, pues no las voy a aprender, ¿no? ¿Cómo hacemos para aplicar esto que estamos diciendo a la vida rutinaria de los seres humanos hoy día? Perdone. Bueno, comienzo. Primero que nada, hay un concepto elemental en Dios, que es la paternidad divina. Hoy más que nunca, ante una cultura en Venezuela, sobre todo matricéntrica, matriarcal, donde lo que predomina es la figura de la madre, es interesante presentar la figura perfecta de Dios como padre, porque ese es un vacío existencial, es un vacío psicológico, es realmente algo que le está haciendo un gran daño a la criatura humana, es el no sentir la presencia varonil en casa. Entonces, un primer concepto que nosotros tenemos que introducir como pastores, como presbíteros, como catequistas y como hombres de ciencia, incluso a través de los medios de comunicación social, es redescubrir en la cultura venezolana la figura del padre que Dios te la va a dar. Dios es Padre creador del cielo y de la tierra. Ese podría ser un elemento práctico del día de hoy. Sí, evidentemente yo creo que a partir de la familia, definitivamente. Sí. Es decir, porque, fíjate, la educación básica desde el principio debe partir desde la familia. Ok, nosotros hoy lamentablemente tenemos un problema tal como lo plantea el padre Walkelis, donde la figura paternal casi no está presente. Y cuando está presente, pareciera que no asume la responsabilidad de la educación y de la formación de los hijos. Pero bíblicamente, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la escuela. Fíjate que la escuela viene como un suplemento, como a complementar. Pero hoy día la escuela sustituyó toda la educación.
A veces, anteriormente tú escuchabas que cuando un niño tenía cierta actitud, decía, eso es lo que aprendes en la casa. Ahora los mismos padres le dicen a los hijos, eso es lo que estás aprendiendo en la escuela. Entonces, si los padres, si la familia no se vuelve a Dios, necesitamos que la familia se vuelva a Dios y que comencemos a enseñar los principios acerca de la existencia de Dios, acerca del Dios que se relaciona, del Dios que los ama, que el Dios que quiere estar presente con ellos, no ese Dios que quiere condenarlos, porque eso es otra cosa que lamentablemente nos enseñaron, ¿no? Si Dios sacó a Adán y a Eva, Dios los echó de allá, es decir, Dios anda bravo con la gente, es decir, no, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, fíjate, el hombre sacó a Dios de su vida y no fue el hombre quien inició la búsqueda de Dios, Dios inició la búsqueda del hombre. Es Dios. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar. Jesús vino a buscar. No es el hombre quien ha buscado a Dios. Así que necesitamos realmente que a partir de la familia nos volvamos a Dios, volvamos a meter a Dios en nuestra familia, que la familia comience a reunirse, ¿entiendes? Y comience a hablar de Dios. Hoy día la familia no se reúne. No. Es decir, no se reúne, los padres no conversan con los hijos, el matrimonio no habla, a veces solamente para pelear, para discutir, para malgastar el tiempo. Entonces creo que necesitamos volver a la familia, que la familia se una, que los padres asuman la responsabilidad. Lamentablemente estamos sufriendo un problema básico, porque todos los problemas sociales que nosotros hoy día tenemos parten desde la familia, la irresponsabilidad paternal. Es decir, padres o hombres que andan por allí engendrando un muchacho sin ser padres realmente, ¿no? Entonces necesitamos volver al principio y entender que Dios quiere estar allí, presente. Ahora la familia indudablemente que es sería, digamos, la raíz de la solución de todo este gran problema que vive todo el universo y obviamente nuestro país también, ¿no? Todo el mundo, perdón, de nuestro planeta y obviamente Venezuela y nuestro estado. ¿Cómo hacemos? Con la familia disgregada, con la familia rota, con los niños que nacen sin un hogar constituido, con todos estos problemas sociales y también, ¿por qué no?, los problemas económicos y socioeconómicos y educativos, de formación de tanta gente. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué tiempo? ¿Con cuáles mecanismos? ¿Qué inventamos para motivar a la familia? ¿Por dónde empezamos para que se sienta Dios en la familia? Bueno, primero que nada es hacer que la gente se congregue en torno a la palabra. Buscar que la palabra vuelva a tener poder para hacer despertar la conciencia de los pueblos. Que la gente descubra que la figura del varón en la familia no es accidental, sino es providencial. Dios quiere que el varón esté en casa, Dios quiere que el varón esté en hogar. ¿Por qué? Porque según Efesios 5:22, Dios le ha entregado al hombre el ser cabeza, el ser principio de bendición en el hogar. Es el padre que le toca bendecir a los hijos. Es interesante la experiencia que tienen muchos grupos de iglesia, como en el domingo se reúnen para lo que se llama la transmisión de la fe. Llega el señor de la casa, el varón de la casa, el hombre de la casa, reúne a la esposa y a los hijos y en torno a un texto bíblico comienza a escrutar la palabra de Dios. Y al final de esa celebración llega el papá y comienza a imponer las manos sobre los hijos y comienza a tomar la bendición. Nos contaban un caso en estos días en el Encuentro Nacional de Sacerdotes en Barquisimeto, cómo un joven de 16 años se rebeló ante la transmisión de la fe y no quería venir los domingos a la casa a escuchar la palabra. Sí iba para la casa de la abuela, sí iba para la casa de un familiar, pero no quería venir. Pero todos los domingos a las 12 del día, porque sabía que a esa hora el papá impartía la bendición, llegaba a la casa, recibía la bendición y comía con ellos. No escuchaba la palabra, pero sí venía a recibir la bendición. Después de varios años, el Señor le volvió a suscitar la fe en el corazón. Y él dice que gracias a esa bendición que recibió domingo a domingo, el Señor hizo que esa palabra que él había recibido no se perdiera. Entonces, el elemento de la palabra es importante, porque ese elemento nos va a unir con la iglesia evangélica, nos va a unir con la iglesia musulmana, nos va a unir con todas las iglesias, porque todas las iglesias, de una u otra forma, creemos en la palabra. Y se va a cumplir un día lo que dice Juan 17, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Indudablemente con la palabra iniciaríamos, sería un buen comienzo, ¿no? Claro, es una tarea ardua, si no es una tarea simplista, pues es una tarea ardua, pero hay que tomar la iniciativa. Yo considero que hay que tomar la iniciativa de comenzar a enseñar, de comenzar a estimular a la gente desde las diferentes plataformas. Si los medios de comunicación deberían asumir una gran responsabilidad en eso, es decir, tener algunos espacios para poder orientar a la familia de cómo volvernos a Dios, de cómo meter a Dios en la familia, de cómo entender que Dios está presente. Nuestros púlpitos debieran convertirse en eso realmente, es decir, insistir, porque no es una cuestión, no crea que es cuestión de que
hicimos este programa y ya la gente, Dios quiere y fuese así. Pero nuestros púlpitos tienen que convertirse, y no solamente nuestros púlpitos, sino cada oportunidad que tenemos necesitamos enseñarle a la gente la responsabilidad que tiene el padre, de formar, de tomar la batuta, de tomar el rol protagónico, de bendecir, como decía el padre Jorge, de bendecir a la familia. Porque de alguna manera a él se le ha dado la autoridad para bendecir a la familia, para pasar tiempo con ellos, para poder imponer sus manos, ayudarles a crecer, a desarrollarse. Pero eso necesitamos comenzar a enseñarlo y a enseñarlo y a enseñarlo y a repetirlo tantas veces. Fíjate que Dios a través de Moisés le dijo al pueblo, le dijo: repetirás esta palabra a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, cuando estés comiendo, cuando vayas en la calle, lo escribirás en los postes. Sí, esto hay que redundarlo y hay que repetirlo y hay que repetirlo para que se causen efectos. Seguro, indudablemente hay que hacer un gran trabajo. Como tenemos que ir al primer corte, lo vamos a dejar hasta aquí y nos retomamos con un comentario sobre justamente cómo sembrar la palabra en la familia y adelantamos el programa. Amigos, nos vamos al primer corte y enseguida regresamos con Haciendo Patria, hoy con Walker Araujo e Iván Viloria.